Ya, hay que aguantarse nomás. ¿Continuamos? Continuamos, se está grabando de todos modos. Perfecto. Eh, ok, cuando existe dentro de las funciones, perdón, del transportador aéreo también está el equipaje que tuviera una conexión de vuelos locales. Por ejemplo, eh, hay vuelos internacionales que llegan aquí a Santa Cruz, hay pasajeros internacionales que su destino final no es Santa Cruz, sino, por ejemplo, Tarija o, bueno, no, el caso de Tarija no va, sino Cochabamba, ¿no? Llega a Santa Cruz, aquí en Santa Cruz termina su tránsito internacional y ya de Santa Cruz a Cochabamba se va en un vuelo nacional. Entonces, aquí se hace el control del equipaje, pero al identificar mercancía sujeta a pago de tributo y considerando que el viajero es oriundo de Cochabamba y que va a Cochabamba, entonces, para no retrasarlo, porque puede existir muy poco tiempo de conexión, para no retrasar su estadía aquí en Santa Cruz o su permanencia en el aeropuerto, se deriva esa maleta a Cochabamba para que en Cochabamba realicen el trámite de nacionalización que corresponda y para ello se aplica el formulario 252 de traslado de equipaje acompañado. Se realiza el control de las aeronaves de carga, también que además transporte pasajeros, asimismo se efectuará el control de los vuelos no regulares en base a la información proporcionada por la DGAC. Este formulario 252 es de aplicación importante también porque, como les digo, la nacionalización en este caso o el trámite de pago de tributo se va a hacer en otro departamento y no aquí. Este traslado tiene responsabilidad o es responsabilidad de la línea aérea. Transportador vía terrestre, perdón, carretera y fluvial. Terrestre autorizado por el Viceministerio de Transporte y registrado con sus medios de transporte ante uso de la aduana nacional, unidad de servicio al operador, portar el documento de idoneidad y el permiso ocasional cuando hablamos de un circuito cerrado. Circuito cerrado es una, un ingreso a un país que va a realizar un, miren, se me fue la palabra, que está llevando una delegación, digamos, a hacer algo puntual, va, realiza lo que vaya a realizar y vuelve a entrar a Bolivia. Ese es un circuito cerrado. Fluvial, las empresas fluviales registradas y habilitadas por la Dirección General de Intereses Marítimos, fluviales, lacustres y marina mercante, que estén registradas también ante la Unidad de Servicio al Operador de la Aduana Nacional, el ingreso de sus embarcaciones autorizadas por la Capitanía de Puerto, y ambas transportadoras únicamente el equipaje acompañado de los pasajeros y miembros de la tripulación registrados en el MIPE, emitiendo el ticket por cada maleta o bulto. El tema del etiquetado de los bultos, va una etiqueta por cada bulto, como menciona la diapositiva. Eso es importante para poder identificar cuántas maletas o cuántos de equipaje lleva cada pasajero. Agentes diplomáticos. Aquí es un poquito complicado aplicar este tema cuando se está en la cancha, como vulgarmente decimos, porque muchos diplomáticos
quieren aplicar esta condición para sus familiares, para su hijo, para su esposa, cuando sin embargo la normativa menciona de que solamente el agente diplomático está exento de controles. El agente diplomático debe presentar su pasaporte diplomático u otro documento que acredite la condición como tal. Además de eso, tiene que llenar su formulario 250 como corresponde. Y ellos no están exentos del control aduanero los familiares del agente diplomático, excepto aquellos que presenten el pasaporte diplomático que los identifique como tal, ¿no? Hay algunos diplomáticos que viajan con su familia y quieren que esa condición se le aplique a la familia también. Lamentablemente no es así, no aplica para ellos. Como comentario, Dante, siempre hemos tenido los problemas cuando trabajábamos en la aduana, que los ministros, diputados se querían hacer pasar como diplomáticos. Ellos no son diplomáticos. Exactamente, exactamente. Los ministros y diputados, los concejales aquí de Santa Cruz, de los departamentos, tampoco son diplomáticos, por si acaso. Y el pasaporte es clarito. En el pasaporte, en su presentación, dice pasaporte diplomático. De no decir eso, lamentablemente, se tiene que realizar los controles que corresponden. La impresión de la declaración jurada para sustentar los actos administrativos, el despacho aduanero, el comiso de mercancía no declarada, las actas de intervención de divisas no declaradas. Esto es cuando vamos a llenar la declaración en el aplicativo móvil y el caso de que exista alguna infracción de divisas o alguna retención de mercancía, se va a tener que imprimir el formulario o la declaración, ¿no? La retención de divisas. La retención de divisas del 30% del total de las divisas verificadas cuando se haya declarado las mismas o se la hubiese realizado en un formulario que no corresponda. En ese caso, bueno, en todos los casos se realiza el 30% de multa. Procederá, la retención del 30% de la diferencia entre las divisas verificadas y las divisas declaradas, cuando el viajero presente una declaración impresa respecto a la cantidad de divisas que porta, considerándose declarando el monto, perdón, ahí no es 10.000, es 20.000, cuando se haya marcado la casilla no traigo dinero en efectivo por una cantidad mayor a los 20.000 o su equivalente en moneda. A ver, para que se entienda. Perdón, Dante, para entender un poquito mejor. La declaración de divisas es de un monto de 10.000 a 20.000. Es decir, ¿no? Este nuevo procedimiento se ha cambiado. Antes era de 10.000 a 50.000. Lamentablemente, como indica acá, se cobra el 30% de lo que no se ha declarado. En el caso del amigo que teníamos, que no ha declarado arriba de 10.000, obviamente es de todo, ¿no? Porque no ha declarado ni los 10.000, o si ha declarado, debería haber sido por lo que restaba de los 10.000, porque ha declarado 10.000, ¿no? El 30% es por lo que no se ha declarado, ¿sí? Para que se entienda, si yo tengo una declaración de 20.000, de 18.000, por ejemplo, ¿no? Que está arriba de los 20.000, pero cuando me hacen una revisión, ¿sí? Yo no tengo 18.000, tengo 35.000. De los 18.000 no deberían tocarme nada, porque he declarado los 18.000, sino del saldo del resto, que serían, si hablo de 35.000, estoy hablando de otros 17.000. De esos 17.000. De esos 17, el 30%. 30%. Y como te mencionaba, la normativa que ahora se ha modificado es de 10.000 a 20.000 con las entidades financieras, ¿no? Sí, ahora, en el caso de que, por ejemplo, lo haya tenido que hacer el formulario de divisas mediante una entidad y no lo hice y traigo una cantidad de dinero que supera ese monto, de ahí, en ese caso, sí nos van a retener o le van a retener el 30% del total, porque no tendrían que haber declarado mediante el formulario que tiene la aduana, sino tendrían que haberlo declarado mediante el formulario del Banco Central o del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. En ese caso, le van a realizar la retención del 30% del total del dinero que se encuentra en el momento. Perfecto.
Toda retención que se realice va a ser calculada o se va a tener que aplicar el tipo de cambio que esté vigente en esa semana. Por lo general, la aduana nacional todos los viernes publica el tipo de cambio que se va a verificar o que se va a tomar, perdón, esa semana, ¿no? Ese es un acta de infracción. Ese es el acta de infracción que se realiza, en donde se declara los hechos cómo ha sucedido, la fecha, el nombre del pasajero, en qué vuelo ha llegado, cómo ha declarado, qué formulario ha declarado, cuáles son el monto de las divisas declaradas, cuánto es el monto de las divisas verificadas, y ahí clarito se puede ver en el cuerpo del acta de infracción. Hay una diferencia establecida en boliviano, esto ya se lo hace en boliviano, se tiene que hacer el cálculo en boliviano, para eso es que se aplica este tipo de cambio. Se hace la diferencia entre el monto de divisas declarada y el monto de divisas verificada, y a ese monto se le aplica el 30%, ¿no? Eso es lo que más o menos nos dice que se debe de realizar. El tipo de cambio utilizado para la conversión de divisas, para el depósito en la cuenta. A ver, ese 30% que se retiene, el 30% que se retiene tiene que ser depositado a una cuenta del Banco Unión que directamente va a la cuenta del Tesoro General de la Nación, por si acaso. No es que se va a una cuenta de la Aduana Nacional, se va a una cuenta del Tesoro General de la Nación, ¿no? Eso para que tengan en cuenta y sepan de que es así, no se queda con la aduana ni con el funcionario, etcétera. Es más, hay muchos funcionarios, existen o existían muchos funcionarios en mi época que tenían mucho temor en realizar esta acción porque es una responsabilidad tremenda, ¿no? Yo he visto infracciones de hasta 400.000 bolivianos. Entonces, manejar 400.000 bolivianos es mucha plata que lamentablemente el funcionario se tiene que hacer cargo, pues, ¿no? Porque, valga la redundancia, se lo tiene que depositar a una cuenta del Tesoro General de la Nación. Así como existe el ingreso de equipaje acompañado, existe el ingreso de efectos de uso consumo personal, existe el ingreso de divisas, de dinero y demás, también existe el ingreso temporal de artículos para algún tipo de eventos, ¿no? Eh, Les puedo dar dos ejemplos. ¿Han escuchado alguna vez el tema de de las plagas estas de las palomitas totakis que le llaman aquí? Hay algunas agrupaciones de personas que siembran algún tipo de bienes que estos animalitos van y le perjudican, ¿no? Su siembra y demás. Entonces ellos se agrupan y se contactan con personas del exterior para que vengan y exterminen esa plaga. Eso lo hacen todo formalmente establecido como la normativa lo establece, y vienen con sus escopetas, con sus armas de fuego estas personas, y hacen el ingreso temporal de esas armas. Entonces, para eso tienen que ocupar este formulario 191, donde mencionan a un pasajero, miembro de ese comité, como encargado, donde mencionan la cantidad de personas que están entrando, en qué vuelo está entrando, a qué hora está entrando, cuándo sale, en qué vuelo sale y demás. Y tiene que estar avalado por el Ministerio del Sector. En este caso, si estamos hablando de armas, el Ministerio de Defensa tiene que autorizar el ingreso de ese armamento. Es por ello que este formulario tiene que estar firmado por el encargado, por la cabeza de sector del Ministerio de Defensa. Y aparte, el Ministerio de Defensa, aparte lo que hace es emitir una resolución puntual con los nombres de las personas que están entrando, con el número de equipos, de armas que están entrando, con sus códigos, sus números de serie y demás. Después también podemos mencionar un ejemplo de algunos
cuando existen algunos conciertos, entran algunos cantantes y traen algún tipo de equipos los cuales no están dentro de la franquicia, como por ejemplo una guitarra, un bombo, o quizá un violín o algo así. Entonces traen otro tipo de equipos que los pueden internar mediante este formulario y siempre y cuando esté avalado por la máxima autoridad del sector, pues, ¿no? El que está avalando o patrocinando este evento. Más o menos esas son las mercancías prohibidas que estábamos mencionando hace un momento: armas, municiones, explosivos, el menaje doméstico, esto está dentro de la ropa usada, mercancías detalladas. Ahí pueden verificar un poquito mejor cuáles son las mercancías prohibidas en el artículo 117 del reglamento de la Ley General de Aduanas. Como algunos aspectos generales podríamos mencionar la delimitación del área y uso de equipamiento. El área de control deberá estar diferenciada en carriles para los pasajeros que tuvieran algo que declarar y aquellos que no tuvieran nada por declarar, para por ahí hacer un poquito más rápido el control, más fluido, que no genere, como les decía hace rato, por ahí un cuello de botella o que se llene el área donde se va a realizar el control. Existe también un análisis de riesgo que se realiza en base a la información registrada por la línea aérea o el transportador internacional, como les mencionaba hace rato, que tienen que subir al sistema de la aduana, al sistema viajero, la lista de los pasajeros. Entonces existe un análisis de riesgo que la aduana puede realizar, en el cual identifica al pasajero, hace un análisis del pasajero, verifica el flujo del pasajero, si es un pasajero frecuente o no, cada tanto viaja, con qué cantidad de equipaje viaja, porque por ahí es un pasajero que sale con un equipaje de mano y vuelve con 5 equipajes facturados. Entonces está clarísimo que está yendo y ha traído algún tipo de mercancía para comercializarlo, pues, ¿no? Entonces, ese tipo de análisis de riesgo es importante que lo realice la administración pública en base a la información que el transportador internacional le va a proporcionar. Un poco de los procedimientos que se realiza de acuerdo al registro del manifiesto internacional de pasajeros. El transportador emite o sube la información de la lista dentro de los plazos establecidos, entrega los formularios 250 de ingreso o salida a los pasajeros. El viajero o miembro de la tripulación, antes, durante el vuelo, llena este formulario. Si corresponde a un tema de divisas, bueno, tiene que realizar el formulario que corresponda ante la identidad, perdón, que corresponda también. El área de control aduanero, bueno, esto ya lo vimos, cuál es el proceso que se realiza en el tema de los controles y control de divisas también. Este tema también, ahí están, pueden ver que es el acta de infracción de divisa, donde se menciona lo mismo que ya vimos hace rato. Como pueden observar, ahí el depósito se lo hace el Banco Unión. Eso también ya lo vimos en la aplicación de la declaración en el aplicativo móvil. Ese también es del aplicativo móvil. El ingreso temporal de viajeros, con artículos destinados a eventos, el formulario 181, que acabamos de ver. Les di el ejemplo de esas armas de fuego o algunos equipos destinados a algún concierto. Ese es el formulario 250, que ya se los mostré también al principio del taller, al principio de la exposición. Ese es un formulario 252 de traslado de equipaje, cuando el viajero termina aquí en Santa Cruz su tránsito internacional y su destino final es Cochabamba, y ya va a tomar un vuelo nacional. Se verifica que existe una mercancía sujeta a pago de tributo. En este caso, mire ese formulario, en descripción nos menciona que son 2 monitores y bases de escritorio.
Entonces eso va a ir y va a ser nacionalizado en el departamento que corresponda al, al, al destino final del pasajero. Ese es un formulario 114 de retención. Este formulario es sujeto a pago de tributos, como pueden observar, están marcando el primer punto. Son 2 celulares nuevos, con un peso de 0,8 kilogramos, y como pueden observar lo que les mencionaba hace rato, en el casillero de observaciones, menciona que se liberó su franquicia. ¿Vieron? Entonces, seguramente tenía más celulares o otro tipo de mercadería que se lo aplicaron como franquicia y estos 2 celulares ya no entraron dentro de esto. Es por eso que le realizaron la retención. Ese es el formulario 189 para equipajes rezagados. Esa es la manera en la cual se lo debe de realizar y entra a un espacio físico con llave, bajo llave, que es responsabilidad de la línea aérea con custodia de la aduana nacional. Ese es el formulario 181, ingreso temporal de viajero, artículos con destino a eventos. Y tiene que estar, como les decía, patrocinado por el ente, por la máxima autoridad del órgano que corresponda, ¿no?, a su sector. Y bueno, eso sería todo, Víctor. No sé si alguien tiene alguna pregunta, quiere preguntar algo. Sí, ¿Quieres argumentar algo, Víctor, vos también? sí, había levantado la mano hace rato Mónica, pero como hemos comentado, ya al final las preguntas que quieran, obviamente Mónica va a empezar. Lo que quería complementar referente y hacerte una pregunta, Dante, yo voy a empezar con la pregunta y me llamó la atención, ¿no? ¿Cuál ha cambiado de nombre a Nabol? ¿SAPSA o la DGAC? Eh, a ver, en nuestro tiempo, estamos hablando de allá del 2000, bueno, en mi tiempo 2017 hasta el 2019, existía SAPSA, que era la administradora del aeropuerto, ¿no? Solamente SAPSA se encargaba de realizar que todo el aeropuerto esté como corresponde. SAPSA no realizaba ningún tipo de control, ¿ya? Asana lo que realizaba era el control a los vuelos. En pocas palabras, SAPSA era la institución que autorizaba el aterrizaje y el despegue de las naves. El que estaba en la torre de control de Asana le decía al piloto: todavía no vas a aterrizar porque hay uno delante de vos, date una vuelta, volvé, que no sé qué, que no sé cuánto, que el viento está de tal, el viento está fuerte, está, no sé, ¿no? Había esa coordinación. Ahora dejaron de existir SAPSA y Asana y se convirtió ambos en Nabol y totalmente bajo la tuición del Ministerio de Obras Públicas. ¿Y qué es lo que hacen? Lo que hacía SAPSA y lo que hacía Asana por separado, ahora lo está haciendo Nabol en su conjunto. Y ya no es administrador de aeropuertos. Ahora Nabol es el explotador del aeropuerto. Ya cambió esa denominación. La DGAC continúa, pero La DGAC continúa como DGAC. eso quería saber. Muchas gracias. Lo que murió es SAPSA y Asana. Asana y se volvió Nabol. Nabol, correcto. Mónica, ahora sí te toca. Muchas gracias, van a disculpar. Es muy interesante este tema y tantos ejemplos que hay para aplicar, ¿no? Cuando uno viaja realmente no conoce y es importante saber estos temas. Me quedó una duda porque como que se me cortaba la señal del internet, no escuché, no sé si se habló o no se aplica. Cuando hablábamos de las divisas de ingresar o sacar, hablamos de una multa del 30% de la diferencia entre lo declarado y lo que efectivamente tienes, ¿no? Es siempre y cuando no vaya, no pase del monto para el formulario que estamos presentando. Pero mi duda es, ¿se paga impuesto por sacar divisa? Ni un peso, Mónica. Ni un peso. Ni un peso.
Hay mucha gente que tiene esa duda. A mí hasta el día de hoy me siguen llamando para preguntar cómo tienen que hacer, qué tienen que hacer, cuánto tienen que pagar, pero no se paga ni un boliviano. No tiene ningún costo la declaración de divisas, en cualquiera de los modos que sea. Interesante, ¿no? Por eso dicen que hay mucha fuga de divisas del país. Claro, vienen los Exactamente. empresarios, trabajan aquí, se agarran la plata, se la llevan y no dejan nada para el país, ¿no? Sí, no, y aparte, como les decía un principio a todos los integrantes, y ahora bueno que ustedes con este taller han podido tener algo de idea de lo que realizan algunas instituciones públicas a las cuales en algún momento uno le da palo y habla por ahí eh, cosas que no corresponde, es porque no conoce la normativa, es porque no conoce los procedimientos que debemos de cumplir. Y como les dije al principio, somos, nos interesamos mucho más de saber cómo vamos a hacer para entrar a Estados Unidos, a Francia, a Chile, a donde fuese, pero no nos interesamos por saber qué es lo que tenemos que hacer para entrar a nuestro país. Y somos tan descarados de que cuando llegamos a Virubiru, decimos, pero si yo soy boliviano, ¿por qué no me dejan entrar? ¿Por qué me controlan? ¿Por qué me hacen este problema? Y no se dan cuenta de que como bolivianos debemos ser los primeros en cumplir la normativa como corresponde, de dar el ejemplo. O sea, yo como boliviano, el pasajero como boliviano empieza, lo grita al funcionario, le dice que cómo, que esto, que el otro. ¿Qué va a hacer el visitante que está al lado, el extranjero? Va a ver que el boliviano hace eso y se va a poner en el mismo plan, ¿no es cierto? Entonces debemos de dar el ejemplo. Más sin embargo, extranjero que entra a Bolivia, en el 90% calladito, cumple las cosas como corresponde y no hace ningún tipo de inconveniente. Los que hacen el inconveniente son nuestros mismos compatriotas, por justamente, soy boliviano, ¿cómo no me van a dejar pasar? Y no es así. Hay que conocer un poco de normativa, hay que conocer antes de hacer las cosas. Es el consejo que yo les doy, ¿no? Para justamente después no estar hablando cosas que no están dentro de lo que corresponde por desconocimiento. Luis Fernando quiere hacer alguna pregunta. Muchas gracias. De nada, Mónica. Espero haber despejado las dudas. ¿Cómo está? Buenas tardes. Van a disculpar que ingresé un poquito tarde y quería consultar, no sé si se habló sobre menaje doméstico, ya que Sí, creo que es el área igual, ¿no? De lo que es el sí, régimen de viajero, ¿no? sí. No hay problema, Luis Fernando. Los Eh, agradecidos somos nosotros por haber ingresado más bien al taller. El menaje doméstico, mira, no, mi em- consulta es un poquito específica. a ver, Es que ya, ¿qué pasa en el caso de que no se cumple ya sea los plazos de tiempo? Tiene declaración de la DDJ emitida por el consulado, tiene toda su documentación, tiene visa de objeto determinado, es un boliviano que regresa, no ha tenido problemas con lo de los 90 días de estadía durante los últimos 2 años, pero resulta de que por mala logística llegó 6 meses y un día después del arribo del dueño del menaje. En este caso, ¿cómo se procede? A pesar de que no es una mercancía para al consumo, ¿no? No es una mercancía para la venta, para el comercio, simplemente sigue siendo un menaje, ¿no? a ver, Luis Fernando, em, creo que hay una confusión porque este régimen o en este régimen del viajero no aplica menaje doméstico. El menaje doméstico tiene que aplicar otro régimen. Es un régimen especial, Es Luis un Fernando, régimen es referente a eso. especial en el cual el régimen viajero no aplica. Por el aeropuerto Virubiru, por llegadas internacionales, así como hemos estado hablando de que si yo viajo, vengo, traigo mis cosas y demás, no vas a ver un menaje doméstico. No existe eso por este régimen.
pero sí hay el régimen de menaje doméstico, justamente, que Claro, también por tiene su supuesto, partido, su por ingreso, supuesto. y todo lo que has mencionado, Luis Fernando, sí, digamos, no tiene que cumplir toda la normativa referente al ingreso de el menaje doméstico de bolivianos o no bolivianos que van a permanecer en nuestro país, ¿no? Sabemos que pueden ir venir también personas del exterior para permanecer en el país por un objeto determinado, que se llama, ¿no? Un trabajo, una visa determinada que les dan para que puedan trabajar. Generalmente se les da esto a los agregados militares, a los cónsules, a los diplomáticos, porque ellos se van a quedar en nuestro país por lo menos 4 años, ¿no? Por lo menos hasta que dure todo el mandato de su gobierno, de nuestro gobierno, ¿no? Y sí tiene que cumplir esos requisitos, ¿no? Los plazos. Pero si hablamos de 6 meses después de que se haya cumplido, ¿qué tipo de logística ha tomado el viajero, digamos, ¿no? Voy primero a ese punto. Pero podríamos analizar posteriormente, ver si hay alguna salida, porque ya es un vencimiento de plazo, pero yo me voy al momento de embarque no de la mercancía, del menaje doméstico, ¿no? Si ha embarcado en un tiempo determinado, pero ha tenido en el transcurso de la logística algún inconveniente, yo creo que habría alguna solución para que lo acepten con su menaje doméstico, pero tendríamos que analizar la Tendría que normativa. demostrar, ¿no? Tendría que demostrar qué inconveniente es el que ha tenido en ese lapso, el por qué ha sucedido esa tardanza, si se quiere el término, y bueno, ya la administración irá a evaluar y ver si corresponde o no corresponde la prosecución del trámite. Más sin embargo, hay dos salidas, que prosiga el trámite y continúe el proceso de menaje doméstico, o de lo contrario va a haber un comiso y una destrucción de ese menaje, pues, ¿no? No hay otra figura más. Pero eso va a estar en función a los descargos que presente el propietario del menaje y mencionar por qué o qué es lo que ha sucedido para que exista ese, esa tardanza, como dijimos hace rato. Es un tema ya, es otro tema prácticamente, el menaje doméstico, que es analizarlo porque cada caso es muy distinto, pues, ¿no? Ya, Yo perfecto, les, gracias. Listo, Luis. Mónica. yo les sugeriría que hagamos una charla de homenaje doméstico porque ya me entró el bichito de la curiosidad de un Claro. caso que también me comentaron de un extranjero que radicaba en Bolivia y que tiene radicatoria definitiva, o claro, radicatoria permanente, y que ahora se quiere ir a su país y quiere volver antes de los 2 años y todo ese mambo debe ser que está bajo ese régimen, ¿no? Sí, correcto, correcto. No hay problema, Bueno, Mónica. Les agradezco, les agradecemos por la solicitud. Es importante eh, conocer las necesidades, las curiosidades y demás para que, bueno, podamos preparar seguramente con Víctor algo similar y poder compartirlos con ustedes, ¿no? excelente, estaremos pendientes entonces. Algo más, tal vez, Luisito, que quería comentar algo más. Sí, hablando sobre lo que viene a ser lo que uno puede traer, los $1000, que tiene que ser para uso personal, si es nuevo o no. Por ejemplo, si son poleras, poleras para hombre y no para mujer, si son para mí, digamos, que yo no puedo traer poleras para mujer, ¿no? O que no puedo traer ropa interior para mujer, y es en ese caso. Pero muy aparte de eso, nosotros como viajeros podemos, o sea, tenemos permiso para traer sin pagar impuestos un celular, una computadora, un equipo, un instrumento musical, ¿no es cierto?, de uso personal. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo trajera una, un celular, una tablet y una computadora portátil? La tablet, ¿cómo la catalogaría la aduana, no? Y todo es uso personal, se puede demostrar que es ¿Es usada, que yo la usado? uso, ¿no? ¿Es usado? Sí, o sea, Sí, es usado. usado, ¿no? Perfecto. A mi criterio, Luis, particularmente, y eso lo hemos dejado en claro tanto Víctor como mi persona en el lapso del taller, de que hay muchos criterios.
el criterio que vos tienes es distinto al mío y el mío es distinto al de Víctor y el tuyo con el de Víctor también, ¿no? A mi criterio, si yo te voy a hacer el control y tienes tu celular, tienes tu tablet y tienes una computadora, tu laptop, he usado, yo te dejo pasar tranquilamente, porque son tres cosas distintas. Y son de tu poder, son nuevos, son usados, etcétera. Yo te dejo pasar. Y con la experiencia que tengo, se ha visto y he visto de que han aplicado de la misma manera. Justamente por eso se ha ampliado en relación a este criterio de decir cosas de uso personal, pero ¿qué es una cosa de uso personal usada, digamos, ¿no? Obviamente hay el listado y como dice Dante, exactamente, y es mi criterio, el celular, la tablet y la computadora para mí son cosas diferentes. O sea, Obviamente totalmente distinto. siempre y cuando estén usadas, Luis Fernando, porque tú sabes que que puede haber un celular que valga $3,000, $5,000, puede haber una computadora que valga hasta $20,000, $30,000, ¿verdad? Entonces, el criterio es corroborar si es de tu uso o no personal. ¿Por qué? Porque dentro del aeropuerto nosotros hasta con los mismos pilotos, las azafatas, hacíamos lo mismo, porque ellos se traían cada vez computadoras nuevitas y decían que era de sus. Les hacíamos abrir porque ya hemos registrado esa vez hasta los códigos de esas computadoras. Código del email, ¿no? claro, correcto. Y venían nuevitas, ¿no? Les abrían y no tenían ningún paquete, no tenían ningún uso. Foto, ningún archivo, nada. En ese caso, si yo tuviera el criterio y te reviso y tu celular está 0 kilómetros, sin ningún archivo y ningún contacto, bueno, pues sí, dependiendo del valor también, ¿no? Tendría que hacer el análisis si podría entrar o no a tu franquicia. Porque si el celular vale $3,000, no entra, pues, ¿no? $2,000 tendrías que pagar. Otra cosa importante que lamentablemente, justamente, y por tener criterios muy diversos entre cada persona, habían casos, por ejemplo, de que habían funcionarios que querían retener un celular que no tenía franquicia el pasajero y el celular valía $700. Querían retener un celular. Entonces, o no un celular, no, cualquier otro tipo de mercancía, pero de un valor muy bajo, ¿no? Que haciendo comparaciones y demás, más era lo que se tardaba en hacer todo el proceso de retención y de nacionalización. Gastos administrativos que en pagar los tributos, ¿no? Eso también. Exactamente. Entonces, yo ponía en la balanza y decía, a ver, en pocas palabras, ¿cuánto le cuesta a la aduana pagarte a vos como profesional, como funcionario, una hora de trabajo? Aproximadamente 250 bolivianos. Digamos, 300 bolivianos. Ya. ¿Y cuánto va a ganar por la nacionalización, por los tributos de ese artefacto que va a nacionalizar? Tiempos y todo. 100 bolivianos. Pensalo, Luis Fernando. ¿No ves? O sea, pongo en la balanza. Costo-beneficio. Claro, costo-beneficio. La verdad que es un buen análisis, ¿no? Se podría tomar en cuenta porque pasa, incluso puede pasar de personas que traen hasta usan de manera personal 2 celulares, ¿no? Claro, es demostrable, entonces si es demostrable y está usado, digamos. Entonces no es como que la normativa es a letra muerta de decir no. Hay que aplicar criterio, Luis Fernando. Correcto. Hay que aplicar criterio. Y ustedes como viajeros, perdón, se va a cortar Dante y ahí quedamos. Gracias a todos. Sí. Se los quiere mucho. Pero antes de que se corte, ya se me fue la inspiración. No, es que conozcan ustedes la normativa, y el criterio le dan ustedes al técnico para que entiendan. Exacto. Eso quería decir que los criterios son distintos. Ahora no se queden con nuestro criterio, pueden haber otros criterios también. Aplicando la norma. Correcto, siempre y cuando aplicándose a la norma.